Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar claro, porque Tema Master, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días o noches, no sé a qué hora nos estén viendo, pero bienvenidos una vez más a un episodio de su programa Tema Master. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Lick, pues escuchando las noticias, bastante feliz el día de hoy. Bastante feliz. Bueno, más bien esta noche, para nosotros es noche. Ellos no lo saben, o sea, güey, están viendo una habitación iluminada. Fíjate que levantarnos a las 6 de la mañana a grabar esto es lo... Pero lo que hace uno por ustedes. Lo que hace uno por ustedes, por cierto. Banderas, si están viendo esto temprano, salud. Salud, tómense un cafecito. Y si no, si es tarde, también un cafecito. También un cafecito. Pues bien, vamos a continuar con esta serie de videos que hemos tratado con un poco de temas que tienen que ver con empresas, con cosas de salud mental relacionadas al trabajo, ¿no? El día de hoy toca un concepto bien interesante. ¿De qué es el episodio de hoy? El episodio de hoy, Lick, es sobre el estrés laboral. ¿Por qué lo volteaste a leer? Porque es del estrés laboral. Estrés laboral. Creo que sí, ya no recuerdo cuál fue el título del episodio pasado. Pero esta vez vamos a hablar de estrés laboral. Yo tampoco recuerdo, pero vamos a darle con este mientras tema. hablaba intentaba recordar de qué había sido, pero ojalá y lo disfruten. Y si no saben de qué vimos o de qué hablamos la sesión pasada, pueden checar los videos de aquí. O al final, de hecho es más seguro porque al final sí ya salen los videos recomendados. Entonces aquí seguirá sin haber nada, porque Exacto. No sé cómo sale en YouTube ese rollo. No, tampoco. Necesito un curso intensivo de YouTube. Más de 25 videos, güey, y seguimos sin saber cómo hacer que aparezca algo aquí. ¡Y un año! Y un año. Seguimos festejando. Yeah. En fin. En este caso vamos a revisar el tema que se llama estrés laboral. Del libro que se llama El estrés laboral, un concepto cajón desastre. De Martín Hernández Pilar, Salanova Soria Marisa y Peiro Silla José María. Oh, yeah. Claro que yo pensé que el primero estaban ordenados por nombre, pero ya me di cuenta que eran apellidos. Martín es un apellido. Sí, ya me di cuenta. Por otro lado, no sé si sea un libro o sea un artículo, güey. Es un artículo, güey. Es un artículo. Sí, es del artículo estrés laboral. El estrés laboral, un concepto de cajón desastre. ¿Ok? Uh-huh. Desastre. En fin, pues vamos a empezar. Primero que nada, definiendo qué es el estrés, ¿vale? Cito. El concepto de estrés, aproximaciones definicionales. Me traicionó. Sí, es que está bien raro. ¿He escuchado definicionales? No, está bien raro. Pero así está en el artículo, entonces no me eche la culpa a mí. Bueno, puedo culparme por no leer bien. Y con ustedes, Sammy. Ajá, el Sammy y Miguel Luis. Voy a echarle la culpa que me sacaron la muela, entonces... Por eso. Vale. Ya sé cómo te hacías, ¿no? Ok. El concepto de estrés es aproximaciones definicionales. Es decir, vamos a ver cómo aproximarnos a una definición. Porque como veremos adelante, son distintas perspectivas las que van a tomar los autores para solidificar una definición de estrés. Porque pues son varias, ¿no? Depende. Te viste bien Sammy, güey. Sí, güey, está horrible. No anda al cine, güey. Sí, aproximaciones definicionales. Porque son definiciones. Ajá, nos aproxima a las definiciones. Y nos acerca. Y nos acerca a los conceptos y por ende a sus definiciones. ¿No? Básicamente lo que está diciendo mi compañero es... Gracias. En este artículo hay diferentes citas sobre 4 parámetros, ¿no? Desde los cuales se puede hacer una identificación del estrés, una definición del estrés. Y pues vamos a comenzar por una como condición general, ¿no? Del estrés y ya después vamos a ir desglosando cada uno de estos. No vamos a empezar de una condición general del estrés porque eso sería signos de que una persona está estresada. Posiblemente los puedan ver en este episodio, pero no es lo que haremos. Y a mi compañero le quitaron una muela en estos días, entonces ustedes disculparán, pero... Es todavía el efecto de la anestesia que anda así. Disculpen ustedes. Exacto. Todo esto es el efecto de la anestesia. Concepto de estrés. Ok. Cito.
La mayoría de los investigadores parecen estar de acuerdo en que el término estrés es utilizado de 3 modos o maneras bastante diferentes. Esto es, 3 modos que son la aproximación al estímulo, aproximación a la respuesta y la medicional o transaccional. Algunos autores, como Cox y Mackay, añaden una cuarta aproximación, aquella que conceptualiza el estrés como una percepción, ¿no? O sea, básicamente va a decir que todo donde encuentres el término de estrés puede ser tipificado en estas 3 o 4 clasificaciones. Y bueno, 3 son las bases que encuentran y ellos van a aportar una cuarta, ¿no? Que sería la de que el estrés como una percepción. Ahora vamos a hablar de cada una de estas tipificaciones, ¿va? Perfecto, hermano, dale. La primera, aproximación del estímulo. Apelli y Trumbull, en el 67, lo definen como situaciones nuevas e intensas, rápidamente cambiantes e inesperadas. Lazarus, Kahn y Boissier observaron que la visión del estrés era similar al cómo era definido desde la física y la ingeniería cualquier fuerza o presión externa sobre un objeto. Castle, del 87, distinguió entre estímulos objetivos y subjetivos. Esto me da mucha risa. Ahorita van a ver por qué. Conste, paréntesis, literalmente así es la cita. Sí. Ok. No ahora me echen la culpa. Puedes proseguir. Pero va, escuchen. Distinguió entre estímulos objetivos y subjetivos. Los estímulos objetivos se refieren a las condiciones ambientales objetivas, mientras que los subjetivos pueden ser definidos como las percepciones subjetivas o evaluaciones de las condiciones ambientales objetivas. Suena menos gracioso cuando lo leo la quinta vez. Sí, de hecho, güey. Es que traes demasiado objetivo y subjetivo, güey. Sí, es que bueno, lo que estábamos discutiendo aquí es de que para dar su definición redunda otra vez en el mismo término, cuando pudo haber explicado perfectamente, al haber dicho condiciones ambientales y que los elementos subjetivos van a ser definidos como percepciones. Porque luego dice, en la cita dice percepciones subjetivas. Y déjenme decirles que las percepciones son subjetivas en sí. Ahí es donde está la redundancia. Sí, la cuestión más bien sensible puede ser medible y demás, pero la percepción sí es subjetiva. Sí, sí, ese es el punto. Tal cual. Y es que cuando habla de ambientales, o sea, que tiene que ver con el contexto, con los elementos, son de por sí objetivos, ¿no? El ambiente o la situación como tal es concreta. La percepción que tienes de ella es subjetiva, pero en sí es sí, porque es una aproximación, ¿no? Al final de cuentas. Por eso es que es redundante. Ya no tuvo gracia. Sí, no, ya no tuvo gracia, güey, pero nos reímos muy, muy bien. Lo hubiéramos grabado. Bastante. Sí, sí, porque ahorita no, ya, desde que iba a haber ponche. Bueno, Bueno, volvemos al último punto. Bunk, en el 98, señala en general que un evento o una situación potencialmente estresante no se denomina estrés, sino estresor. Este más bien es una aclaración respecto al uso que le puedes dar al término. Ahora, ¿empiezas o empiezo? Adelante, licenciado, por por favor. Antes de que me la ganes. Es que iba a mencionar que justamente la primera definición que dan, la de Apple y Trumbull, es bastante interesante porque es una que yo utilizo bastante para definir de forma simple el estrés. De hecho, hay distintos términos que son utilizados dentro de la psicología, algunos muy particulares dentro de algunas teorías o corrientes que nacen originalmente en la física. Por ejemplo, el término de transferencia, que es un término de la física, de cómo el calor pasa de un cuerpo más caliente a uno más frío. Termodinámica. Termodinámica. Física. Obvio. Y luego está este de estrés, que técnicamente, porque muchas veces cuando utilizamos esto de, es que estoy muy estresado, es que, etcétera, le damos una connotación completamente negativa. Cuando estrés es básicamente lo que hace que movilice al objeto, ¿no? Por ejemplo, está este otro término que generalmente lo utilizamos con una connotación sexual, que es el de excitación. Y excitación se utiliza también en la biología como una forma en la que se empieza a... Es que para no utilizar la palabra agitar o movilizar algún elemento, se dice que se excitan ciertos, pues el objeto del que estamos hablando, ¿no? Entonces básicamente es... caray, ok. Movilidad. Ya entendí, me tardé un poquito, perdón. No, pues que es eso, ¿no? Sí. O también lo puedes utilizar porque es muy raro que lo utilicen cuando dicen, es que estoy excitado, ¿no? Y básicamente lo que tienes es que estás en el feeling muy alto. Pero si tú llegas, es que me pasó a hacer algo hace rato, entonces estoy demasiado excitado por eso. Y es como de,
Güey, qué pedo, güey. ¿Eres de la facultad de medicina zootecnista? De médico, ¿eres estudiante de médico veterinario y zootecnista? ¿De la UAC? De la UAC. Es que hubo una noticia muy graciosa esta semana y que ya búsquenla porque pues ustedes lo van a ver en el futuro. Ajá. Y habrá pasado de esto. Estudiante de UAC Sofilia. Fácil. Búsquenlo. El Universal. Y cualquier otro periódico. Ah, sí, cualquier otro periódico también, por cierto. Entonces, bueno, volviendo al... Ya. Sin dispersarnos, volviendo al punto, cuando mencionan que básicamente en la física y en la ingeniería, cuando dicen que el estrés es cualquier fuerza o presión externa sobre un objeto, perdón, o pues también un sujeto. Uh-huh. Por ejemplo, cuando dicen que los materiales se estresan, no es porque, güey, ha sido un día súper pesado, güey. Porque su existencia es pesada, ¿no? Básicamente lo que están mencionando es la resistencia del material frente a, literalmente, presión, ¿no? O la forma en la que está siendo afectado, ¿no? Entonces el estrés sería esa fuerza, esa presión que está recibiendo. Es que cuando hablo de estrés de materiales, generalmente pienso en los... Es que se va a salir en los techos, güey. No, sí, güey. Es que da risa porque si pueden repetir este pedazo en el video, si están en Spotify, váyanse a YouTube. Y ese pedazo me parece que está bailando de alguna manera muy extraña. Está estresado. Bueno, hay quien se desestresa bailando. Yo me estreso bailando. Es presión externa. Tiene sentido. De hecho, los términos siguen siendo aplicables. Entonces, bueno. Quería mencionar eso, que es bastante útil para entender el término del estrés, que por cierto no tiene en sí mismo una connotación positiva ni negativa. No sé si estés de acuerdo conmigo. De que el estrés en sí mismo no tiene una connotación positiva ni negativa, sino más bien es como esta precisamente presión sobre el sujeto. Ahora sí, hablando de personas. Es que más adelante lo va a explicar el texto, pero sí, como tal no tiene un valor tanto positivo o negativo, o como un juicio de valor, digámoslo así. O sea, no lo tiene. Simplemente el estrés es presión, ¿no? Uh-huh. El detalle justamente con lo que estabas diciendo y con el texto es, existen desde este artículo 3 diferentes formas de ver la construcción, digámoslo así, o la definición del estrés, ¿no? Pero no por eso significa que el estrés en sí tenga este carácter implícito negativo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aproximación al estímulo, pues... Ya pasa. ¿Me ibas a seguir hablando? No, en la cuestión de la aproximación al estímulo, como dice Apple y Trumbull, creo que sí tiene como una cuestión muy sencilla, muy base, y que todo el mundo conoce, ¿no? Uh-huh. Es decir, el estrés es una presión que se genera hacia un sujeto, ¿no? Por eso habla del estrés como un estímulo, como algo que deviene del exterior hacia el sujeto, ¿no? Lo cual es interesante porque sí, a final de cuentas, creo que este es el estrés que la gente más utiliza como para generalizarlo, ¿no? Para creer que siempre el estrés es como pasó algo de afuera hacia adentro, como que es esta cuestión de viene un elemento externo, ajeno, a veces incluso desconocido, y entonces es como viene y me violenta, ¿no? Por eso esta idea como de, pues ha de ser malo, ¿no? El estrés. Pero como tal, pues, ¿no? Simplemente es un simple ejercicio de presión, ¿no? Y, por ejemplo, lo que dice Castle es interesante porque cuando nos menciona esta parte de los elementos ambientales objetivos, ¿no? En este juego de palabras bastante extraño en el que entramos al inicio, creo que es como toda esta cuestión tanto de lo físico o biológico, por ejemplo, no sé, cambios de temperatura, situaciones emergentes, etcétera. O sea, y creo que justamente ese es el choque, ¿no? Aquí ya no solamente se ve que es una cuestión sobre lo físico, sino que también ya tiene que ver con la percepción que tiene el sujeto sobre aquel objeto o aquel fenómeno que le parece estresante o que le genera esa presión, ¿no? Por eso es que después ya cuando hacen la anotación Boom, que es como, hay que tener cuidado, porque una cosa es que el estrés se genere desde afuera, o sea, que puedas reconocer que la génesis de esta intención presionante viene desde afuera. Y otra cosa es que lo que tú estás visualizando no es estrés, sino lo que estás visualizando como objeto, como algo tangible o como esta parte, es un estresor. Es decir, pone o abre como el abanico de posibilidades para decirnos muchas cosas del exterior son estresantes, ¿no? O sea, son estresores, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. O sea, y no por eso significa que ejercen el mismo nivel de presión
O incluso tú le vas a poner el mismo nivel de atención a las conductas en tu vida cotidiana, ¿no? En el día a día, ¿no? Tú sales y a la gente, pues a lo mejor... Me han dado bien raro el video pasado y ¿verdad? Sí, bastante. Por ejemplo, tú sales a la calle y dices, no, pues a lo mejor hay tráfico, ¿no? Entonces hay estresores como el clima, hay estresores como el tráfico, hay estresores como la música del radio, hay estresores como el que te quiere limpiar el parabrisas, no sé, ¿no? Creo que el tráfico sería el estresor por excelencia. Ajá. Bueno, es que también tráfico no significa que esté atascado. Tráfico simplemente es el movimiento. Es movimiento. Tránsito lento. Tránsito lento, exacto. Lento, creo que sería el término. Sí. Entonces, cuando hay como este tránsito lento, etcétera, de vehículos, para no decir que también estresa, ¿verdad? El otro tránsito lento, digestivo, pero el detalle es de todos estos estresores que encuentras en tu camino, no significa que todos ejerzan una fuerza suficiente como para poder llevar tu atención hacia ese punto, ¿no? Por eso es como esta parte, o sea, una cosa es cuando el estrés viene de afuera, es decir, cuando existe algo más directo que ejerce presión, a cuando hay un elemento que puede generar una presión desde esta perspectiva o desde esta percepción subjetiva, ¿no? Por eso al hacer esta delimitación o esta demarcación de cuidado, no hay que confundir estresores con estrés, ¿no? Es por esa razón, porque el estrés ya tendría que ver en lo inmediato, ¿no? Y el estresor simplemente es uno de los puntos que podrían influir a lo largo de tu día cotidiano. No sé tú cómo veas. Ok. Bueno, primero respecto a la segunda cita, que es de Castle, donde menciona que hace esta distinción entre los estímulos. Para aclarar, en este caso está mencionando los estresores, básicamente aquellos que van a generar esta situación de estrés o presión en el sujeto. Claro. Y si ya nos vamos a un término más consensuado como un efecto negativo, es la sobrecarga del estrés. Y es cuando podemos hablar de que estoy estresado, cuando hay un exceso de presión. No, mencionaba que de por sí esta presión va a ser necesaria para generar movilidad, tanto física como subjetiva. Claro. Sí, por ejemplo, sacar buenas calificaciones. No, es una condición que puede someterte a presión y te va a mantener con cierto nivel de estrés atento ante esa presión, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando eso aumenta, es un estrés diferente y entonces ya pasamos a la parte desgastante, ¿no? A la parte patológica. Bueno, caminándonos hacia la parte a la parte patológica. Patológica. Okay. Es que te traigo el feeling de ese rato del cumbión bien loco. Cosas que no salen a cámara. Claro. Y totalmente. Que no saldrán jamás. Bueno, volviendo al asunto. Cuando hace la distinción entre estos dos tipos de estímulos que van a ser los que generan estrés en la persona y menciona los objetivos y los objetivos tienen que ver con los estresores que hay directamente en el ambiente. Por ejemplo, el tránsito lento es algo ambiental objetivo real. Lo puedes ver, lo puedes observar, lo puedes medir, lo puedes palpar. Sí, técnicamente, ¿no? Sí. No te vas a bajar del coche a hacerlo, pero sí. Esos son los ambientales, ¿no? Y que obviamente pueden generar por el desgaste en el individuo ya una condición de estrés. Mientras cuando habla de los subjetivos es la percepción o la apreciación que hace el sujeto respecto a los elementos del ambiente. ¿Qué quiere decir? Al ser una percepción es algo a nivel de individual. Tú cómo estás siendo afectado por estas características del ambiente. Por ejemplo, las mismas personas en el mismo atasco, ¿no? En la carretera, 4 carriles, ¿no? Bocinas, calor infernal, ¿no? Y tú puedes ir tarde, estar molesto. Y hay un montón de estresores, o sea, para no repetir este término, este montón de presión que te hace que te... Claro ejemplo de una persona estresada. Exacto, ¿no? Claro. Es como, no me mires, no quiero dulces. No se estresan así, respiren. Y es ese detalle, ¿no? Es complicado. Sí. Y luego vamos al segundo, que es justamente la percepción. De hecho, describí ya elementos subjetivos que hacen que el sujeto se coloque en ese estado, que tiene que ver con la presión de tarde, ¿no? Con que estés irritado. Claro. Esa sería la valoración que haces sobre los elementos ambientales. Ahora, puede ser que otra persona lleve todo el tiempo del mundo, esté súper zen, ¿no? Carro cerrado, aire acondicionado, y dice, no pasa nada. Y la valoración que está haciendo, esta valoración subjetiva, esa percepción de la situación, va a ser completamente diferente. Y entonces, sí va a haber, digamos, una presión, pero no es esta
tan cruel como en el primer caso, ¿no? No, y aparte porque se pueden sumar, ¿no? O sea, hay muchos estresores y no significa que de 100 que existan 200 por poner un número, a lo mejor solo uno te afecte. Ujú. A lo mejor en ese momento entran 1, 2, 3, 5 o 10 que están en actividad y es como de, ok. Entonces, no nada más es el crecimiento del estresor más grande, vamos a decirlo así, o el crecimiento del más evidente o del que más está marcando presión, sino también puede ser el cúmulo de estresores, ¿no? Que se activan en ese momento. Estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un examen, los exámenes, las evaluaciones, ya de por sí, pues, generan cierta tensión, cierta presión, porque salgas bien. Supongamos que estudiaste, ¿no? Y entonces pues, estás bien confiado, ¿no? Simón, llegas al examen, ¿no? Entra el profesor y saca un examen súper denso y le dicen, ¿saben qué? La evaluación total va a ser el resultado de esta calificación. Objetivamente las cosas no han cambiado, es un examen que tenías que resolver, ¿no? El volumen, ¿no? Es algo que tampoco te esperabas. Tú fuiste el que te hiciste la idea de que iba a ser 10 preguntas, ¿no? Cuando saca una de 500, ¿no? Okay. Y sin opción múltiple. Cálmate, Minnesota. Te voy a hacer una pequeña prueba, ¿me ayudas a contestarla? Es una evaluación psicológica que se llama Minnesota. Solo son pocas preguntas. Tú tranquilo. Fíjate, ese ejemplo es también, bueno, termino el mío primero. Entonces, ya ahí cambió algo. Sigue siendo el mismo ambiente, sigue siendo el mismo entorno, pero ahora la presión que se ha sumado lo de esta va a ser la evaluación total. ¡Puf! Ya. Ese factor estresante o este estresor ya te colocó en otro lado, ¿no? Claro. Ya fue una valoración subjetiva. Que es como de, no seas mamón, sí está bien cruel, y etcétera, ¿qué voy a hacer? Cuando de la base es, vengo confiado porque estudié. Sí, se cambió teniendo en cuenta la percepción del evento. Porque no, y aparte porque el estímulo también se modifica, ¿no? Al llegar al estímulo y percibirlo de una manera y que te digan como el peso real tangible del estímulo, en ese momento también movilizó esta parte subjetiva. Y creo que es interesante porque creo que el punto es ese, ¿no? O sea, al referir el estímulo, al referir cuáles son estos estímulos, al final de cuentas son estresores, ¿no? O sea, el estrés es la presión, pero difícilmente salvo, y sigo y sostengo este punto, salvo que sea algo que te afecte directamente, es decir, que te ejerza presión directa, creo que todo lo demás es constituido... Como un vehículo. Ajá. Contra la pared. No vivirías mucho el estrés, si esa es alguna ventaja. Pero sigue siendo presión. Ah, por eso, pero no durarías lo suficiente para poder disfrutar la presión. No, pero creo que a final de cuentas ese es el detalle, ¿no? O sea, hay estresores porque a final de cuentas los elementos en el entorno van a tener una característica propia, ¿no? Como decía, esa condición tangible, objetiva. Creo que en las características de cada elemento, en cuanto incluso su utilidad, etcétera, y la forma en cómo van confluyendo es lo que permite que ese estresor tenga como fuerza, ¿no? O tenga validez a nivel de la percepción del sujeto. Entonces, es interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, muchas veces creemos por nivel perceptual, ¿no? Que el estrés viene de afuera, ¿no? Y creo que no entendemos que a final de cuentas el estrés, vamos a decirlo así como más interesante, no encuentro otra palabra. A final de cuentas, la parte interesante del estrés es que se desarrolla dentro del sujeto, ¿no? O sea, que existe esta condición diferenciadora entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Por eso cuando la gente dice, es que tengo, por ejemplo, que hacer 5 ensayos para 5 materias, o tengo que entregar tantos productos porque ya voy a acabar mi jornada, ¿no? Y ya vamos a cerrar mes y se tiene que enviar pedido, o lo que sea, ¿no? Creo que a final de cuentas mucho de este ejercicio de que los estresores tengan fuerza también tienen que ver con la pasividad o con la actividad del sujeto, ¿no? Con la organización, con mucho de sus conductas. Porque a lo mejor dices, ok, tengo que entregar un paquete, digo, porque hay gente que le encanta, güey, la parte de procrastinar, ¿no? Entonces... De mí no vas a hablar. A mí me respetas porque estamos en nuestro programa. Mira, no, eso no venía de acuerdo. Esto no lo hablamos, güey. Para esta grabación, por favor. Ya, aquí se acabó. Este fue el último episodio de Tema Master. Pero yo creo que vamos a seguir porque vamos a procrastinar todavía el cierre. Porque voy a procrastinar el cierre. Pero creo que es eso, ¿no? A lo mejor dices, bueno, tengo que entregar 100, no sé, 100 bordados, tengo que entregar 100, objetivos de venta, ¿no? O sea, bueno, productos para el objetivo de ventas, etcétera.
Y entonces también en cuanto a tu pasividad o en cuanto a actividad, en cuanto a la dinámica que generas en relación con estos elementos, es que también se le va generando, se va modificando la percepción conforme a factores más intangibles como el tiempo, por ejemplo. Ujú. Entonces, no solamente es una cuestión de la parte del objetivo ambiental, sino también de estos elementos intangibles como a lo mejor esta parte de responsabilidad, etcétera, que ya van más en el orden de la distinta forma en la que nosotros nos movilizamos en nuestro día a día, ¿no? O sea, pues te decía, a lo mejor yo tengo que entregar 100 pedidos, ¿no? No sé, de comida. No me va a ser lo mismo si tengo 3 días para hacerlo, que si procrastino y quiero hacer todo 8 horas antes sin dormir, a ver si alcanzo a cubrirlo. Porque en sí el objeto, el estresor a nivel ambiental objetivo, sigue siendo la misma carga de trabajo, sigue siendo la misma actividad, ¿no? Sin embargo, este intangible tal vez ese que podría movilizar esta percepción, esta condición subjetiva, que es algo que no especifica como tal Castle, pero que, digo, a mí cuando lo estábamos leyendo antes de grabar, me hacía mucho sentido, ¿no? O sea, cómo hay estas cosas intangibles, no solamente en factores ambientales, que permitirán, ¿no? A través de nuestra actitud, a través de nuestras acciones, generar un mayor efecto de los estresores sobre nosotros, ¿no? O al revés, si te organizas correctamente, ¿no? A lo mejor no llega el estresor, se va como dosificando lo suficiente para que no sea crónico, para que no se mantenga mucho tiempo, o para que no sea lo suficientemente fuerte como para generar algún tipo de afección posterior. No sé si lo habías pensado, ¿cómo lo habías visto, hermano? Sí. Oh, yeah. Yo decir que, ahorita que mencionabas eso, yo diría que nos esperáramos hasta revisar las otras dos tipificaciones, ¿sí? Para empezar a poner varios ejemplos, ¿no? De cómo funciona el estrés en la cotidianidad, ¿te parece? Claro Y que sí. retomamos esto que mencionaste, porque pues... Claro que sí. Creo que eso era más pertinente ya como cierre porque nos faltan dos tipificaciones, güey. Claro que sí, güey. No te preocupes, ejemplos traemos ahorita para... Ah, no es cierto, Aventar. no, sí, Digo, tienes yo razón. porque sí no traigo tanto. Bueno, el detalle nada más de Más que cierre. mi propia vida, güey. No, Creo que nada más como cierre. no hay que funciona si no hay estrés, güey. La única cuestión es como, a lo mejor para mí, para Es más cierre. la grasa de abdominal, güey. Presionan mis órganos, güey. Soy estrés andando, güey. Te pasas, güey. Ok. Soy estresante, te la jalas. No, y sí, güey. O sea, sí. No, pero creo que el objetivo es ese, ¿no? El cierre de la parte del estímulo es no confundir el estrés directo del ambiente, o sea, ya el estrés en relación con el sujeto, con los factores estresantes, ¿no? O estos llamados estresores que vamos a encontrar en el día a día, ¿no? Ujú. Creo que es como un punto importante. Sí. Claro que sí. Concuerdo. Dale. Vamos a revisar la siguiente Adelante. tipificación. Esta fue la Adelante. primera, que es la aproximación del estímulo. Ajá. Siguiente, el de la respuesta. No, o sea, ya hay un factor, un estresor en el ambiente, una situación. Ahora, ¿cuál es el resultante de eso? Cito. Desde diversas teorías y definiciones, el estrés es considerado como una respuesta psicológica o fisiológica del organismo a alguna clase de amenaza externa, que es lo que mencionaba. Ujú. ¿No? Ay, me hablaste de usted. Qué caballero. Siempre, o sea, licenciado. Ah, claro que sí, tienes razón. De hecho, no sé, bueno, ya si no me voy a ir muy lejos. Continúo. Mattenson Ivancevich, en el 87, definen el estrés como una respuesta adaptativa modulada por diferencias individuales, que es consecuencia de cualquier acción, situación o evento que sitúe demandas especiales sobre una persona. ¿Sí? Y esto lo siguen mencionando como el estrés, como esta reacción ante una situación que se encuentra en el ambiente y a la que el organismo vivo se va a encontrar. Y lo mismo aplica para objetos, ¿no? Como Un auto aplastando tu cráneo. Ay, no. es que es estrés. Claro. O sea, En todos los sentidos, güey. Es que literalmente es una forma de explicar, ¿no? Que el cráneo reventara es que no soportó, o sea, que hubo un estrés del cráneo, güey. No soportó la fuerza. Ajá. Física básica, güey. Física Literal. básica, güey. Y es que es literal. Una persona cede ante presión, también explota porque está sujeto a presión. Ahora, cuando menciono esta parte de que es la respuesta psicológica y fisiológica ante alguna amenaza externa, pensemos, por ejemplo, de amenazas reales, ¿no? Cómo el organismo reacciona. Que, por ejemplo, ante una situación de peligro, que es una situación estresante,
sin redundar, ¿no? Pero es una situación estresante, la persona ante ese evento va a reaccionar de esta manera que le conocen como de ataque-huida. Esta presión externa, que es el de preservar tu propia existencia, estás literalmente contra la pared, va a empezar a generar una respuesta fisiológica. Y al mismo tiempo hay un motivante psicológico ante el evento, lo cual va a generar aumento de las palpitaciones de la frecuencia cardíaca. El aumento de adrenalina, es que iba a decir cosas entonces, aumenta tu frecuencia cardíaca, se segregación de neurotransmisores, se dilata tus pupilas. Y esto es bien loco porque eso te está preparando para dos cosas. Estás haciendo, ¡oh, vamos a darnos un tiro, puto! ¡Oh, claro, vámonos, güey! Correr, o sea, literalmente claro, tu cuerpo te está preparando ante este evento, ¿no? Entonces, porque esa es una situación clara de estrés que está generando una respuesta psicológica y fisiológica ante ese evento. Dato curioso. Las mismas reacciones de este asunto de ataque-huida son las mismas que genera la sensación de estar enamorado. De hecho, podemos ver que el enamoramiento es presión sobre el sujeto, es una amenaza externa. Lo mismo sucede, no te empieza a poner tenso, aumenta tu frecuencia cardíaca, empieza a stalkearte. Cuando te empiezas a stalkear, güey. Empiezas a stalkear, güey. Yo no hago eso. Él sí lo hace. Ah, claro. Sí, güey, solo yo. Ok. Yo vivo de eso, bro. No, y fíjate, ahorita que estás hablando de la respuesta, del estrés como respuesta, güey, creo que es importante reconocer esta condición del ejercicio adaptativo, ¿no? Porque a diferencia de encontrar como el estresor, y me remito como al ejemplo que dije hace rato que decías que a lo mejor tiene más peso en este lado, creo que sí, esa es como la cuestión a la que quería llegar, ¿no? Como diferenciar entre la detección de estresores, ¿no? Y reconocer que el cuerpo va a generar una conducta, ¿no? Que va a pasar, digo, materia de psicofisiología para quien estudia psicología, entiende un poquito más esta parte, bases biológicas de la conducta, etcétera. Creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de que el cuerpo va a reaccionar porque va a buscar de alguna manera poder dar una respuesta, ¿no? Así como decías en tus ejemplos. Cuando la gente se enfrenta a alguna situación, cuando viene algo de alguna manera ajeno o incluso algún malestar interno, el cuerpo empieza a generar, ¿no? Ciertos, lo podemos decir como mecanismos naturales, ¿no? Para dar una cierta respuesta, ¿no? O sea, son condiciones biológicas. Los fisiológicos son resultado de la evolución. O, por ejemplo, este asunto del sistema de ataque y defensa, ¿no? Es lo que hemos heredado desde antes, de que fuéramos seres racionales bien protegidos por estas... Cuando existían maquinitas, no, ataque defensa, güey, en las maquinitas. Sí, cuando éramos igual que el resto de animales, güey. Donde pues veías un lobo gigante, güey, y entonces tenías que sobrevivir, porque si no, valías que son. Claro. Era una respuesta biológica normal. Sí. Y que a final de cuentas, entonces el estrés no solamente deviene del elemento estresor, sino que también deviene de una fuerza de esta actividad del sujeto para poder generar, ¿no? Vamos a decirlo así, alguna condición de pues sí, de adaptación, porque al final de cuentas eso se trata, ¿no? Un proceso de homeostasis, de equilibrio, ¿no? Buscar hasta cierto punto el equilibrio. El ser humano está, vamos a decirlo así, biológicamente buscando siempre como una cuestión de estabilidad, de cierto equilibrio. Entonces cuando deviene algo, por ejemplo una enfermedad, ¿no? Las defensas a lo mejor en ese momento se bajan o la condición del cuerpo es se realiza todo este ejercicio de generar a través del sistema linfático, etcétera, el sistema endocrino, y demás, para poder volver a mantener ese estado de equilibrio. Entonces volvemos a lo mismo, el estrés no es bueno ni es malo, simplemente como respuesta lo que busca es ejercer una conducta que mantenga una condición adaptada para el sistema en el que se encuentra, ¿no? Porque si al final de cuentas el elemento estresor llega a un punto en el que el ser como tal no emite una respuesta, entonces significa que la persona como tal no tiene como las herramientas suficientes para hacer este proceso adaptativo. Por eso a nivel histórico pues es como esta cuestión de pues nos vamos movilizando o el ser humano primitivo se fue movilizando para poder encontrar un lugar donde fuera mejor esta adaptación a las condiciones ambientales que le permitiera desarrollarse y sobrevivir, ¿no? A lo mejor lo podemos ver incluso en el trabajo, ¿no? Ciertos trabajos, por ejemplo, en los que
incluso te ponen, ¿no? Como mucha tolerancia a la frustración y cosas como por el estilo. Para el final. ¿Eh? Eso es lo que guardo para el final. En el cual es muy interesante que lo vamos a retomar pero al final ya lo de... soltaste, ahora ya dilo. Ahora aguanta. Ahora ya, lo soltaste. No. Ahora lo soltaste. Ya, dilo. No, sí, ejemplo. No, pero el detalle es muy fácil, ¿no? Como cuando, por ejemplo, estás en esta cuestión y es tienes muchos elementos, tienes muchas actividades que hacer y entonces el Estresores. cuerpo, la capacidad cuando te hablan como de esta capacidad de tolerancia a la frustración o de este manejo de condiciones es, ok, realmente qué tanto vas a movilizarte para poder resolver esas demandas laborales, para poder encontrar un estado adaptativo hasta cierto punto y poder mantenerte dentro del espacio de trabajo o decir, sabes qué, muchas gracias, güey, pues me muevo, ¿no? Aquí he de señalar algo. El trabajo no debería ser estresante. De más. Ajá, totalmente. Porque justamente por eso lo quería dejar al final. Pueden ver nuestros otros videos sobre el trabajo. Sobre el trabajo. Porque ese era uno, el otro estaba pensando en la escuela también. Claro. ¿No? Que justamente, a ver, si bien sí es cierto que bueno, el estrés es una respuesta ante presión y estímulos externos, ¿no? Y tiene que ver con una valoración subjetiva individual. Eso ya lo explicamos, ya lo dijimos hace un momento. Pero pensaba, por ejemplo, cómo esta presión y esta adaptación, que no tiene que ser necesariamente evolutiva de muchos años, sino también de la práctica del sujeto para aprender a lidiar con ese tipo de estrés. El deportista aprende a manejarse ante ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que lo estén viendo muchas personas, de tener enfrente a alguien con el quien está enfrentando, si es un boxeador, por ejemplo, si es un taekwondoín, si es un karateca, o si es un corredor, ¿no? O sea, tienes personas que tú lo ves y dices, ay, seas mamón, sí se ve tosco, ¿no? O sea, zancada más alta, ¿no? ¿Zancada más alta o más larga, güey? Es que no dije qué tipo de carrera. ¿Qué tal si estoy hablando de otro deportista? Ah, no, claro que ¿Qué sí. tal si es salto de altura, güey? O salto de longitud. Ah, ok, tienes Sí razón. importa la zancada, güey. Ok. Vamos. No me vuelvas a interrumpir. Me estás estresando, güey. ¿Quieres poner el ejemplo? Claro. Eso es estrés. Eso es Esa es una respuesta de estrés. Que se me lengua la traba, dicen por ahí. Ya no sé ni qué iba a decir, güey. Bloqueo. Bloqueo. Totalmente. Te nos cortan por uso de... Ese es un buen ejemplo. De hecho, quienes saben, les he dado clase online. Con que la cague uno. Uno solamente. ¿De qué estaba hablando? Se me va la onda. Entonces el deportista, ¿no? Aprende a manejar estas situaciones de estrés que tiene que ver con incluso la presión que siente, la percepción ante el evento, para poder desempeñarse bien. Y ese es un tema adaptativo del que mencionabas. Claro. Por ejemplo, en temas del trabajo. Hay trabajos que pueden ser muy exigentes en términos de atención, en términos también de manejo emocional. También tiene que ver con el tiempo en el que estás y es inherente al trabajo. Pero cuando digo de que el trabajo no debería ser estresante de más, es porque muchas veces hay otros factores que pueden ser solucionados dentro de la misma estructura y la forma en la que se lleva a cabo ese trabajo que te ahorrarían muchos problemas. Claro, porque al final de cuentas el trabajo no es estresante, no es un estresor, ¿no? Simple y sencillamente hay que definir o diferenciar entre una demanda que genera por sí mismo una movilidad, o sea, que genera que la persona se movilice, y un estresor que a final de cuentas es a través de una, digamos, otro tipo de motivación, de movilidad, ¿no? O sea, son muy distintos. ¿Cómo tengo ganas de poder tener una cadena de producción a ver si eso no es estresante, güey? Claro, güey. Así. De producción, güey. Vuélveme a decir que eso no es estresante. No, porque a final de cuentas es una demanda. Cuando las demandas empiezan a volverse... Cuando las condiciones y exigencias laborales, es decir, cuando las condiciones no te favorecen en cuestión de recursos, cuando las exigencias son mayores a la capacidad del sujeto, cuando pasan todo este tipo de cosas, cuando confluyen todo este tipo de relaciones, lo que pasa es eso, ¿no? La gente tiende a reconocer como un estresor una actividad laboral, cuando en videos anteriores justamente hemos explicado que no es en sí un estresor, simple y sencillamente que hay diferentes tipos de movilidades, ¿no? Y entonces, dependiendo las características del sujeto y las movilidades, pues podrá permitir a lo mejor una mejor respuesta adaptativa que otra. Voy a un ejemplo, ¿no?
Llega, ¿no? Juan. Se siente su estación de trabajo. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Acaban de cambiar sus objetivos de venta del día de hoy. Ya no quiero que sean 2, quiero que sean 7. Y es para antes de las 3 de la tarde. Si no, te despido. Y voy a regresar cada media hora a gritarte y a preguntarte cómo vas. Eso es estresante de más. Sí, güey. Sí, güey. Dilo. No, es que te voy a decir, es que las demandas cambiaron drásticamente y tiene que ver justamente con el siguiente punto cuando hacemos este ejercicio como de mientras las demandas, como tú no bueno, como hablamos en videos pasados y ahora, ¿no? Como tú no controlas las demandas normalmente del trabajo, justamente porque pues, hay un otro de por medio que a lo mejor compra o dictamina o es tu cliente o usuario final o como le quieras llamar, a final de cuentas eso moviliza. Entonces el detalle es que la movilización tú tengas la capacidad para movilizarte al ritmo en el que se pone. Y otra es que la persona que dictamina las necesidades y los ritmos de trabajo tenga tantita vergüenza y diga, güey, eres humano, yo sé que no puedo subirte del nivel 2 al nivel 20 en media hora, pero vamos a intentarlo, güey, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y ahí todo vale madre. Sí, es que fíjate que creo que a veces, y es algo que han entendido bastante mal las personas que llegan a estar. Si eres supervisor, vas y chinga. Si tú me estás viendo y eres supervisor, no, es que si ustedes se regresan tantito a el primer video de esta serie, ¿no? Que fue sobre temas laborales, el de Sonríe o Muere. De repente hay un desplazamiento de lo importante, ¿no? Bajo el lema de todo es posible si lo quieres. Ajá. Just do it. Sí. Nike. Cada vez que escucho eso de, es que todo es posible si lo quieres. Pues es posible que te metan. Yendo muy agresivo. Es que, a ver. Claro. Ahí va. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces eso se vuelve un discurso para generar actitudes estresantes, ¿no? Negativas, que no son inherentes al trabajo. Uh-huh. Ajá. Y que colocan al sujeto en un estado más de indefensión. Y entonces ahí ya se empieza a pervertir esta parte de tolerancia a la frustración. Sí sé que hay trabajos que de por sí pueden ser estresantes. Por ejemplo, las personas que tienen que tratar con terceros. Enfermeros que están en urgencias, ¿no? Secretarios, ¿no? Pues, o secretarias más bien, porque la mayoría son mujeres. Pueden ser situaciones muy estresantes, ¿no? Porque para empezar es monótono, muchas veces las personas llegan en actitudes no muy agradables, claro. Pues la carga de trabajo pues te limita, también no puedes alimentarte bien, a veces los espacios no son los adecuados, y todo esa suma hace que ya la presión sobre tu trabajo aumente. Claro. Cuando le agregas una mala ejecución de la institución, llámese fábrica, llámese empresa, etcétera, te agrega una presión de más, pues se vuelve intolerable, ¿no? Como los malos tratos, ¿no? Etcétera, etcétera. O exigencias sobredemandantes. A eso me refiero cuando digo que los trabajos, toda situación tiene estrés porque te moviliza, pero cuando hablamos de un estrés negativo es cuando esta sobrecarga es de más. Es por ejemplo... Y verá, qué horrible. Y no va a haber corte, me vale. Es por ejemplo... Ok. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, es como por ejemplo la escuela, o sea, la educación universitaria, preparatoria, hay materias que pueden ser exigentes, ¿no? Situaciones que pueden ser demandantes, que exigen que el morro se ponga pilas para que se acostumbre a ritmos de trabajo cada vez más acelerados, pero adecuados a la edad en la que te encuentras. Claro. Y al nivel en el que debes de estar. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando sobrepasas esa presión necesaria y entonces... Tienen hasta el día de mañana para leerme este libro de 300 páginas y para pasado mañana quiero que me entreguen un ensayo de 8 hojas. Es como de, ¿qué? Espérate, mamón. Tengo otras 8 materias. Claro. Eso me refiero cuando entonces... Sí, si bien debía de sobrecarga. Sobrecarga, que si ya estaríamos aproximándonos a esta connotación que tenemos sobre el estrés como un evento negativo y que afecta a la salud. Uh-huh. Sí. Claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues no dudas, a lo mejor nada más como ir enfatizando esta cuestión de, si nos damos cuenta, empezamos el video desde una cuestión de reconocer como estos estresores, estos elementos ambientales, esta condición perceptual, digo, para que nos vayan siguiendo y vayan a lo mejor como ordenando las ideas. En Instagram, Twitter y Facebook. Obvio. Llegamos a la parte de que el estrés no solamente viene de los estresores,
o sea, como que deviene como si fuera un carácter único, sino que se desarrolla dentro del sujeto. O sea, a final de cuentas, la presión, la ponderación de la relación de las cosas viene dentro del sujeto, ¿no? Que es ahí donde se hace esta balanza eh, de situación versus capacidad, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? A nivel adaptativo. Y pues justamente pues pasaremos a la siguiente fase, licenciado. La última tipología de las maneras en las que se presenta el estrés es la transaccional. Cito: desde esta perspectiva, el estrés es visto como una continua transacción entre las demandas y limitaciones externas, apoyos, recursos internos y valores, en el cual el individuo se esfuerza para mantener la balanza en equilibrio. Cox y McKay. Lazarus y Folkman en el 84 dicen que el estrés psicológico es una relación entre la persona y el ambiente, que es evaluada por la persona como excediendo sus recursos y poniendo en peligro su bienestar. Ahí está hablando del estrés como una característica o como una connotación negativa. Sí. Sí, es que en estas tres fases, si nos damos cuenta, es como el carácter como constructivo del estrés. Y entonces es la cuestión de, existen los estresores. En la primera parte el objetivo es, existen los estresores. En la segunda parte el sujeto tiende a desarrollar una presión. En esa tercera parte ya va a ser una distinción entre esta presión negativa y esta presión positiva. Es decir, el estrés tiene un carácter o una cierta función motivadora, ¿no? Porque inherentemente tiene este proceso de movilidad. Pero eso tiene que ver cuando los recursos de la persona están ajustados a las exigencias y a las demandas, ¿no? Por lo tanto, la persona puede desarrollar incluso a través del estrés un proceso de curva de aprendizaje, ¿no? Tú tienes ciertas características, te voy a poner ciertos otros actividades a desarrollar que a lo mejor te exijan, pero que te exijan dentro de una posibilidad correcta, es decir, dentro de una distancia factible. Y entonces a través de un acompañamiento, de un proceso, etcétera, el ser humano va adquiriendo nuevas habilidades, destrezas, etcétera, conocimientos y demás competencias que le van a permitir cada vez ir creciendo en un proceso de, hasta cierto punto, un andamiaje y hasta cierto otro punto esta capacidad biológica de seguirte desarrollando, ¿no? Entonces, el estrés desde este lado transaccional es como, si la persona tiene los recursos suficientes para hacerle frente a las condiciones, exigencias, fenómenos, contextos, elementos y demás, o tiene ciertos apoyos o ciertas pautas que lo vuelvan susceptible de aprendizaje, el ser humano se va desarrollando o va generando una capacidad de resolver, ¿no? De generar una reacción estresante positiva en el desarrollo final o integral del sujeto. Sin embargo, si las características son distintas y rebasan la capacidad adaptativa del sujeto, si rebasan esta cuestión en un nivel donde las condiciones contextuales no fomentan ese desarrollo, pues lo que pasa es entonces que el trabajador o la persona, lejos de crecer, lo que pasa es que empieza a colapsar, ¿no? Porque al final de cuentas lo que sostiene en esta parte transaccional es eso, ¿no? Yo doy en medida de lo que puedo dar y en medida de lo que se me exige, ¿no? Si esta condición está equilibrada, vamos adelante. Si esta condición está desmedida, entonces lo que va a pasar es que el ser humano tiende a buscar de alguna manera buscar un bienestar o una estabilidad. Al no tenerlo, entonces es cuando empieza a haber este tipo como de conductas de estrés negativo, es decir, una presión que no construye, y al no construir lo único que hace es generar cosas dentro del sujeto que inhiben ciertas condiciones o incluso te hace replantear cosas que hasta cierto punto ya tenías seguras o que ya mantenías como algo habitual, ¿no? O sea, te hace incluso dudar de ciertas cosas de ti mismo, ¿no? No sé cómo veas. Perfecto, licenciado. Yo creo que le dejamos... sí, de hecho es bien interesante por cuando está mencionando esta parte transaccional, que es parte de lo que tiene que ver con el ambiente, la situación de lo que me exige, parte de lo que tengo y cómo hay este intercambio. Pensaba, por ejemplo, ¿no? que justamente tú no puedes pasar del punto A al punto D sin haber pasado por B y C, ¿no? Claro. Es decir, va subiendo la presión
lo cual te permite adaptarte, lo cual permite adquirir ciertas características, el andamiaje que mencionabas, para poder llegar a la parte final, ¿no? Es como, por ejemplo, quieres correr un maratón, ¿no? Primero asegúrate de saber correr correctamente, ¿no? Claro. Después checa si puedes aventarte 1 kilómetro trotando. Ya después veremos si corriendo. Y después veremos si aguantas 8, 5, 8, 10 o 15 kilómetros, ¿no? Pero vamos por partes. No te avientas así de, Simón, sí puedo. 2 días y quiero aventarme 15 kilómetros. ¿Te quieres sentir Usain Bolt en los 100 metros planos? Con 2 días de que vas al gimnasio y solo usas la caminadora. Claro. Y vamos, a ver, ¿dónde estaría aquí el factor de presión? Pues justamente lo que tiene que ver con la situación y las expectativas propias respecto a la situación. Ahí está la presión presente. Y bueno, un estrés suficiente, que voy a retomar el ejemplo de hace un momento. Hablábamos de lo laboral, hablábamos de lo escolar. Es necesaria una cierta presión para que generes movilidad. La persona que no fuerza sus límites no los va a alcanzar, no los va a llegar a conocer. Pero es no hacerlo a lo güey nada más. O sea, claro. que es la parte en la que yo insisto. Es estresar de más. Y aquí va para mis alumnos. Porque le dicen, es que es muy difícil. Y es como te lo estoy pidiendo porque ya estás en cierta trayectoria. Se supone que ya tienes una historia, ¿no? Por la cual has llegado aquí y deberías de contar con las habilidades. Ahora tampoco es como que de ya empiezo y sopes, ¿no? Primero voy viendo como por dónde van. Luego veo que desarrollo deberían estar aquí y andan como por acá, pero bueno, vamos a trabajar de aquí. Igual y no llego acá, pero llego a la mitad, ¿no? Ya, exacto. Ya es avanzar algo y no te quedas como antes. Obviamente la cantidad de presión sí va a aumentar, ¿no? Pero total, no es tanto que te estuviera exigiendo lo que se supone donde estás. Primero tengo que asegurarme de ver si puedes con lo primero. Por eso hay ejercicios, perdón que te interrumpa, pero nada más era para agregar. Por eso, por ejemplo, en nivel institucional, las empresas, ¿no? Tienen un sistema de reclutamiento y selección en el sentido en el que existe una condición base esperada mínima del trabajador o del prospecto para la vacante que permite entonces que el proceso de curva de desarrollo de aprendizaje no sea un estrés negativo, sino que genere un estrés que movilice y que las conductas y demás sean ciertamente adaptables para poder al trabajador que esperan. En las escuelas es lo mismo. Cuando tienes un alumno, seguro. Tienes que bueno, se supone, ¿no? Se supone. Tienes que tener como ciertas evaluaciones, como un perfil de ingreso o ciertas cuestiones, para poder partir desde ahí, desde esa sapiencia mínima esperada, y entonces generar esta curva de aprendizaje, ¿no? Por eso es interesante. Y todo lo que dijiste me acordé mucho de esta cuestión porque justamente con las alumnas de pedagogía, era como este tema, ¿no? Justamente en la semana. Dice que saludos. Me da mucha risa porque es ok, ¿yo qué requiero de ustedes? ¿No? O sea, empieza esta cuestión del ajuste persona-puesto a nivel laboral y a nivel, por ejemplo, escolar, es como el ajuste del esperado del alumno, ¿no? Y resulta que muchas veces lo que aparentan dominar o desarrollar, o el implícito que creen tener por estar en ese lugar, no significa que por eso cubran la posición completa, ¿no? Y entonces existe ya desde ahí una distancia, ¿no? El tener no la capacidad y la capacidad ya me trabaste, güey. El tener la capacidad y la forma de poder generar este ajuste es muy especializada, ¿no? Cualquier persona la puede hacer, ¿no? No es como que, yo soy bien bueno en lo que hago, entonces mira, te voy a enseñar cómo es. Si no tienes esta capacidad de desarrollar estas competencias, tanto comportamentales como técnicas en la persona y tener también esa capacidad como de analizar desde dónde parte, difícilmente vamos a apoyar un proceso de desarrollo de la gente, ¿no? Y entonces está más orientado, coloquialmente hablando, como esta cuestión de que el estrés pareciera ser negativo, ¿no? Porque al desconocer al sujeto que se supone que tienes que ajustar, ¿no? Al que tendrías que llevar en este proceso, a ese desconocimiento genera que la distancia sea a veces pues imposible de trabajar para la persona, o a veces también es un error de la persona porque no tiene la motivación suficiente o interna o personal para poder decidir apegarse, ¿no? Al marco y hasta cierto punto reconocer que le va a costar. Ya, güey, déjame en paz. Dice que no rifan. No, pero es cierto, o sea, es interesante lo que mencionas, porque ahí les va. Es que también hay personas que piensan que todo tiene que ser de gratis.
Disculpen que los ejemplos sean mayoritariamente escolares, ¿no? Que estamos hablando de estrés laboral, se supone. Pero se supone que este podcast originalmente es para darle una... Híjole, ¿cómo lo podemos decir sin sonar groseros, güey? Un apoyo. Un apoyo De cultura general, y es porque a los alumnos. es para todos, ¿no? Es para todos, Exacto. para cualquiera que quiera saber más, ¿no? Pero de todos modos ahorita vamos a recuperar la idea del trabajo. Pero es interesante porque, por ejemplo, vuelvo al tema. O sea, conforme a cada nivel por el que vas pasando de tu desarrollo, del que sea, ¿no? Vas sometiéndote a cierta presión del ambiente a la que te vas adaptando y vas respondiendo. Y esta presión es de a poco. Hoy con los recursos que tenemos, tanto pedagógicos como psicológicos, sabemos que no le puedes exigir lo mismo a todas las edades, porque tienen que ver con su desarrollo, tanto cognitivo como fisiológico. Uh-huh. Como contextual, ¿no? Como sociocultural, perdón. Sí, también. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se supone que entonces cuando estás en cierto punto laboral, académico, etcétera, hay ciertas cosas que se te pueden exigir porque se supone la presión anterior ha ido aumentando poco a poco para llegar al momento en el que te encuentras. Por eso no lo sientes tan violento. Pero cuando no ha habido, digamos, ese proceso de adaptación, no has adquirido esas habilidades y no sabes cómo responder a esas situaciones, natural que entonces esta solicitud genere una cantidad de presión mayor de lo que debería. En este caso, ahora ya no es estresar las cosas nada más porque sí. Si no es tu culpa. Claro. Si fuera, es académicamente hablando, ¿no? Si no, hay veces que tampoco es nuestra culpa. Bueno, de los supervisores o empresas, etcétera, lo que sea. Porque es algo muy bonito. Se supone que en el reclutamiento seleccionas en esto y nada más están viendo si vas a aguantar y ya. Ese es el detalle. La mala gestión de un proceso de reclutamiento y de un proceso de selección lo que genera es una rotación abismal porque pues no hay elementos suficientes de la persona. Y aparte de la persona, al sentirse parte del proceso de selección y decir, ok, vas a entrar, implícitamente piensa que porque le dijeron que sí, ya es apto total para entrar y se le olvida que hay una curva de aprendizaje para poder desarrollar sus actividades. Entonces todo este tipo como de huecos, ¿no? Discursivos o no sé cómo decirlo, este problema retórico que se encuentra ahí es el que termina por mermar todo, güey, al carajo, ¿no? Ahora al respecto, que bueno, ya no hay que obviarlo, respecto a la última parte del párrafo donde dice que el estrés psicológico es una relación entre la persona y el ambiente que es evaluada por la persona como excediendo sus recursos y poniendo en peligro su bienestar. Esto es cuando el evento o la situación que está generando cierta presión en el sujeto, es lo que decimos, no tienes los recursos para eso, ¿no? Entonces es como yo viendo una película de miedo, güey. Ya pasaste claro. Buen punto. Ya pasaste el punto de tolerante de lo que sí te puedes adaptar y se está exigiendo de más. Y entonces estás poniendo en riesgo tu bienestar. Pensemos, por ejemplo, una persona que estudia medicina, ¿no? Que no ha pasado por esta parte siquiera anecdótica, donde le platican, introductoria, ¿no? Y de repente, de buenas a primeras, están ahí, está un muerto. Autopsias. Necropsias. Primero vamos a revisarlo con dibujitos, güey. No seas... Excede. Con dibujitos. Es que, güey, claro. no se los presentes así luego. No es como que, ay, mira, aquí está. Métele mano. No, te preparas de a poco, ¿no? Le traes un café para que se avise y que se prepare para la situación. A eso se refiere que, pues entonces ya cuando excede tus capacidades para soportar el objeto, la situación, el fenómeno en el que te encuentres, pues obvio que eso va a atentar contra tu integridad. Por ejemplo, nosotros somos psicólogos, no llegan primer semestre, ¿no? Primera semana, y es como, aquí está esta persona con una vida horrible, ¿no? Y que te va a contar sus problemas. Y tú, aguanta, güey. Sí está bien denso, güey. La acabamos de bajar del puente que estaba amenazando con que se iba a suicidar. Sí. ¿Qué hiciste? Me puse a llorar con ella, güey. No hacemos eso, ¿no? O sea, a eso se refiere cuando la presión excede tus capacidades y pone en riesgo tu bienestar. Lo mismo pasa otro tipo de presiones. No sé, si te dedicas a la halterofilia, ¿no? Si lo dije bien, o sea, levantamiento de peso. Ajá. Halterofilia. Entonces vas de leve y no es como de, mira, aguanta estos 100 kilos. Literalmente estás cediendo ante la presión y estás poniendo en peligro tu integridad física. Sí, porque al final de cuentas es una valoración, güey, ¿no? Entonces, justamente lo que decía el modelo de Hopful, que es como la última cita que te faltó leer y que estabas como explicando ahorita, pero básicamente dice que señala que la gente se esfuerza por retener, proteger o construir recursos y lo que es amenazante para ellos es la
la potencial o la actual pérdida de estos recursos valiosos. Es decir, la gente entiende que existe en esta condición transaccional no solamente un intercambio de equilibrar la balanza en el sentido de puedo o no puedo con las cosas, sino que también existe cierto resultado ante esto, ¿no? Es decir, muchas veces existe una pérdida, ¿no? O sea, si yo entro a un trabajo o intento entrar a otro trabajo, entonces, si yo tengo la presión de elegir, ¿por qué? Porque sé que no voy a perder algo, ¿no? Entonces, muchas veces hay estrés en el que siempre existe algo que perder, o existe algo en lo cual ponderas de manera perceptual si vale la pena hacerlo o no. Y entonces desde antes ya existe un estrés y ya moviliza una conducta, incluso cuando todavía ni siquiera estás en el lugar, ¿no? Y es bien interesante cómo se da esta parte transaccional porque es oye, ¿para qué voy a la escuela, güey? ¿No? Si a lo mejor me van a reprobar. O, híjole, es que me dijeron que agarrar el montacargas, pero pues qué tal si lo manejo mal, y le pego alguno de los racks y termino por romper unas tarimas, o sea, Va a ser un video muy todavía divertido. a nivel de acción todavía no hace nada. Sin embargo, en el ejercicio de decir, híjole, ¿no? Casi casi como de antes de que se rompa me llevo mi dignidad intacta, me retiro. Sí. Ya existe un proceso de estrés interno que moviliza al sujeto por una conducta a través de este imaginario de las condiciones, porque no está pasando en lo real, ¿no? En la realidad. En la realidad, perdón, ¿no? Y entonces es un ejercicio de decir, muchas veces la gente se estresa no tanto en sí por las acciones, sino más por la pérdida o las consecuencias que van a traer esas acciones, ¿no? Y entonces es otra balanza muy interesante que hay que manejar, ¿no? Esta cuestión de qué voy a hacer, qué me va a costar, aparte de la movilización, qué me va a costar, y entonces veremos si vale la pena ya, más allá de una cuestión movilizadora, creo que es una cuestión de valor, ¿no? De poner en la balanza como esta condición del peso o del significado que tiene para cada una de las personas. No sé si lo había mencionado antes, pero yo tengo una estrategia muy, muy interesante que aplica en muchas situaciones. No me hagan mucho caso, ¿verdad? Así como que digan, ay, qué autoridad soy al respecto. Ni soy el mejor ejemplo de la situación. Pero es bien interesante porque algo que yo aplico mucho ante diversas situaciones es una valoración. ¿Qué me implica? Es decir, yo que estoy poniendo, ¿qué pierdo y qué gano en ese proceso? Y en ese proceso, pues si lo que gano es mayor a lo que invierto o lo que puedo perder, entonces lo realizo. O no. Claro. Ve a Las Vegas, güey. Apuesta. Y vive la experiencia del modelo de Hoplo, güey. y bueno, se me da a lo que mencionan. Entonces, que igual, la situación puede exigirte algo, puede ser, puede exceder incluso tus capacidades, pero reconocerlo es importante, porque por lo menos esta parte que dices, te vas con tu dignidad intacta, pero sabías, ¿no? Si podías realizarlo, si estabas en la parte del proceso que te permite realizarlo. Esta valoración es subjetiva y tiene que tener buen reconocimiento propio, porque muchas veces está esta parte de las personas que ni siquiera lo intentan, ¿no? Y ya dan por hecho que no pueden. Sí. La presión es necesaria un poquito para reconocer tus límites. Exacto. Y creo que de eso se trata el texto, ¿no? Creo que nos da esta diferenciación porque más adelante, nada más para cerrar de parte en ese sentido, lo que va a decir es, el estrés no es bueno ni malo, sino que, aparte que ya le pegué esto, el estrés no es bueno ni malo y entonces cuando llegamos en este punto límite de, bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos resultados que están saliendo? Lo que hacen es separar y decir, entonces, el estrés es positivo porque moviliza. Y aquel que no moviliza de manera constructiva, sino hasta cierto punto destructiva, lacerante, violenta, tóxica, como le quieran llamar, se le va a llamar distrés. Entonces, el distrés es la parte negativa y el estrés es la parte positiva. ¿Puedes explicar mejor el concepto de distrés? ¿De distrés? Sí. Son aquellas... es cuando tienes esta presión que lejos de que te ayuda a construir, a desarrollarte, a movilizarte para avanzar, para adaptarte, para salir adelante, lo que hace es que la tensión es tan grande que al no movilizarte lo único que hace es como hundirte o consumirte tú solo como sujeto. Es decir, es un estrés que no posibilita ninguna acción para desarrollar, sino que al contrario. Ajá. Okay. O sea, lo que hace es poner en tela de juicio como muchas cosas o generar a través de esta misma experiencia daños posteriores que son los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Todo este tipo de cosas que se van
como construyendo como el surmenage, como el moving, etcétera, 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 ¿no? Entonces el distrés en sí es No sé qué fue eso que mencionó, pero sonaban a ETS. acoso sexual y cosas así en el trabajo. Sí sonaban eso. Sí eran eso. Entonces, el estrés como tal moviliza, construye, desarrolla, fomenta, etcétera. Y el distrés, cuando se vuelve crónico, cuando se mantiene por mucho tiempo, puede generar diferentes sintomatologías, ¿no? Es Ok. decir, diferentes síntomas o aparentes enfermedades como lo que serían el acoso en el trabajo, la violencia laboral, el síndrome del quemado, burnout y así, ¿no? Workaholism, etcétera. Hay muchos, ¿no? Como tal. El distrés es el gemelo maligno del estrés. Exacto, güey. Ok. Exacto, güey. Básicamente. No. Es Lindsay Lohan. Es Lindsay Lohan cuando era adorable y pequeña. Listo. Y así terminó. Entonces, pues bueno, parte, al menos en mi sentido de esto es, la gente tiene que entender, todos tenemos o que sea, entender, a sí, huevo. tenemos que entender, Tienen que. sí, el deber siempre va a estar Ok, ahí, vale. ¿no? Que lo hagan es otra cosa, pero tendrían tienen. que, sí, para meter estrés, güey. Ah, ok, Simón. Ajá, no distrés, esperemos que no sea distrés, que sea estrés, güey. Es levesón. Sí. Pero la gente tendría o debería entender, o se espera que entiendan a través de esto, que existen demasiados elementos estresores, que esta lectura que hicimos es como cómo se va construyendo, se va haciendo cada vez más complejo, pero al final es el mismo punto, ¿no? Es qué estresores están dentro de tu contexto, qué estresores son los que te dinamizan, qué demandas de trabajo, qué condiciones, qué falta de recursos, ¿no? A veces no tenemos los recursos para, a lo mejor tenemos la capacidad para sacar algo adelante, pero no las herramientas o los materiales. Entonces, que empiecen a analizar como todo este tipo de cosas y reconocer si esta tensión que se está generando posibilita un estrés o un distrés. ¿Por qué? Porque si en algún momento las demandas, las condiciones, las exigencias generan un distrés, tendríamos que movilizarnos, no en este sentido de lo que puedo ganar y lo que puedo perder, sino que podemos hacer un trabajo preventivo para buscar justamente desarrollar esas habilidades y que no nos agarre por sorpresa, ¿no? Ujú. Y poder convertirlo en un estrés, no en un distrés, ¿no? Y si en todo caso estamos en un proceso de estrés, saber que no es una cuestión mala, ¿no? Sino que a final de cuentas la presión es una forma de movilizar distinta a la motivación, ¿no? Pero no por eso significa que sea mala, simplemente son formas distintas de impulsar al sujeto para, ¿no? Entonces, cuando llegan a esta cuestión, a veces es importante darnos estos 2 minutos o estos segundos para poder reconocer cuáles son los estresores de mi ambiente, del ambiente externo, cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles son las respuestas que emito cada vez que me enfrento a un estresor, a qué nivel de estresor, qué tipo de estresor, etcétera. Y entonces también reconocer si existe a lo mejor como alguna pérdida, alguna ganancia, que sea más de esta condición subjetiva y cuáles son más de condición objetiva, para saber entonces cómo trabajar unos con otros, porque a lo mejor la condición objetiva pues tendrá que ver con comportamientos organizacionales, con manuales de procedimiento, con lo que sea, ¿no? Que a lo mejor desconocemos, pero que pueden estar. Y por el lado subjetivo, recordar que siempre hay profesionales que se encargan de esto, ¿no? Recordando siempre como, pues vayan al psicólogo, vayan a buscar como esta ayuda de forma correcta, porque a veces las percepciones que tenemos, estas distorsiones cognitivas por cómo vemos la vida, hacen que se infle esta percepción de distrés cuando realmente el elemento estresor es más pequeño, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues las podemos ir desarrollando, aprendiendo, tanto en el día a día, pues dándonos unos segundos, ¿no? Para empezar la práctica, pero después también buscar como ayuda profesional cuando sentimos que ya nos rebasan. Ok. Porque ya vimos que el estrés y el distrés son cosas distintas, que los estresores van a tener un tamaño específico, que nuestros recursos también son diferentes, pero que se pueden ir desarrollando para tener más. Y la cosa seria, tal vez un poquito más delicada e importante, es cuando el distrés se vuelve crónico, puede generar diferentes sintomatologías, adicciones, etcétera, y cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y que creemos que el problema es eso que vemos y realmente no es eso, es un síntoma, ¿no? El problema tiene que ver con este distrés crónico que simplemente salió por este lado por la historia de vida de la persona. Entonces, sean peras o manzanas, vayan al psicólogo, es la recomendación que les doy, les encargo, ¿no? Porfa, no Desde sean hace gachos. 2 temporadas. Y bueno, tu amigo, yo solamente Bien, quería dar gracias. este corte, este análisis rápido, porque me parece un tema muy, muy importante.
Considero que sí es un tema muy importante y es un tema bastante amplio. Hay que reconocerlo. Quizá más adelante lo retomemos, viendo otros Claro. enfoques, viendo más definiciones, ubicando ciertas situaciones y ampliar más, como por ejemplo lo de lo que deviene de esta situación y más bien lo que puede llegar a originar esta situación. Ujú. Entonces, pues, como mencioné, pues es un término bastante amplio, pero creo que esta es una pequeña introducción a la Claro. parte de este tema. Y pues no tengo nada que agregar. Pues estas tres definiciones se complementan, Sí. así como nosotros complementamos este podcast. No supe cerrar, Sí, güey, lo no, siento, güey. Sí, lo intenté, me retiro, güey, adiós. Pues sí, no, nos quedamos hasta ahí. Creo que de nuestra parte ha sido todo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden, darle like, compartirlo, suscribirse a la página de Facebook, ¿no? Que se llama Tema Master Podcast. Escucharnos también en Spotify, seguirnos en YouTube y pues échenos la manita. Claro. Eso no los estresa. No, que los estrese para que se movilicen a inscribirse. Bye. Ah, era así, perdón, güey. Así, para que se inscriban. Muchos likes, muchos likes. Algún día queremos vivir de esto. Sí, la neta, sí Sí, que de sí, hecho, sí, güey. sí, no quería verme tan rogón, güey. Este es distrés, güey. Este es distrés, güey, porque la gente no se está Se está suscribiendo al movilizando. canal, güey. Pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Que tengan un excelente tarde, un excelente fin de semana. Bye, nos vemos. Bye. Lick. Estamos haciendo eso ahora. Exacto. Hay que ir como Dios manda.